a que tú y yo también vivimos una aflicción, vivimos una opresión. ¿Alguien sabe qué es opresión? Opresión es algo que está en contra tuya, ¿sí? Que te está esclavizando, que nos está esclavizando. Y vamos a ver de qué se trata este tipo de cosas. Entonces, la plática del día de hoy se llama opresión, de la opresión a la esperanza, opresión a la esperanza. Y yo quiero que me acompañes al libro de Éxodo, que tú vas a ver ahí en la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3. Hay algo que el Señor nos dice aquí. Dice en el Éxodo 3, versículos 7 al 8, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos vas a enseñar en esta mañana, Señor. Te pedimos que nos enseñes, que nos guíes, que nos dirijas tú, Santo Espíritu de Dios. Necesitamos que tú nos hables, Señor, que tú nos corrijas, que tú nos enseñes, que tú nos muestres, Señor, qué es lo que quieres, Señor, para con nuestra vida, Padre. A través de lo que vamos a revisar el día de hoy, Señor, te pedimos, Santo Espíritu, que tú nos puedas corregir, que tú puedas redarguir a nuestras vidas, que tú puedas convencernos tú de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice aquí que entonces el Señor vio la aflicción de su pueblo, ¿sí? ¿Vio la aflicción de quién? ¿De México? No, ¿de quién? De Israel, era su pueblo. Y en este sentido el Señor pone este mensaje que le da a Moisés. Le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Hay algo que estaba viviendo Israel, que era ¿qué? La esclavitud. Israel eran esclavos del pueblo de Egipto. ¿Alguien ha escuchado sobre esa historia cuando Israel eran esclavos, vivían en Egipto? ¿Sí? Ellos eran oprimidos por el pueblo egipcio, por Faraón, por todo su ejército, etcétera, y ellos vivían como ¿qué? Como esclavos. Pero ese sentido de vivir como esclavos les daba ¿qué? Les daba posesión de ¿qué? De un pequeño terreno, les daba posesión de ¿qué? De algunos alimentos, de algunas monedas quizás que podían intercambiar. ¿Te suena familiar? O sea, terreno, trabajo, dinero, o sea, es como vivimos, ¿no? Entonces decimos: soy libre. ¿Quién sabe? Porque así vivía el pueblo de Israel, pero vivían ¿qué? En esclavitud. Esto me habla de algo, que ellos sí recibían alimento, recibían un subsidio por lo que hacían, pero no lo era todo. Al final ellos vivían ¿qué? Esclavizados. Vivir esclavizado me habla de que había alguien que los estaba maltratando, ¿sí? Que los estaba ¿qué? Oprimiendo constantemente. Entonces dice el Señor aquí: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor. Y déjame decirte algo, tú y yo a veces estamos así, ¿sí? Vivimos en esclavitud espiritual. ¿Qué es vivir en esclavitud espiritual? Cuando yo vivo en esclavitud espiritual, me habla de que yo estoy viviendo ¿en qué? En temor, en miedo. ¿A alguien le ha pasado que de repente, por causa del miedo, del temor, de la ansiedad, no puedes dormir, no puedes estar en paz, no puedes estar tranquilo, no puedes estar tranquila? Hay algo que te está oprimiendo el pecho constantemente, hay algo que te está lastimando aquí en el estómago. Yo parezco vendedor de ahí de los de la central, ¿no? Hay algo que le está pasando, tómese el aceite de quién sabe qué, ¿no? Entonces, eso vivimos cuando estamos en ansiedad, cuando tenemos temor, vivimos esclavos, y a veces por ser esclavos del temor tomamos muy malas decisiones, ¿sí? Por ser esclavos del temor, a veces ¿qué hacemos? Queremos quedar bien con las demás personas, con la demás gente, con la demás familia. Ser esclavo me habla de tener vicios. ¿Tenemos algún vicio, por ejemplo? ¿Sí? Mujeres, compras compulsivas, ¿no? Zapatos y más zapatos, ¿no?
vestidos, vestidos y más vestidos. Y ¿cómo le hacen, no? Hombres, ¿tenemos vicios? Ay, no, claro que no. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué vemos a veces en redes sociales, en Instagram, por ejemplo? ¿Qué vemos cuando estamos en lo oculto, cuando nadie nos ve? Vicio también me habla, claro, de alguna sustancia que estoy ingiriendo constantemente. Me habla de una relación destructiva. Soy vicioso a tener relaciones, este tipo de relaciones destructivas. ¿Cómo? ¿Se hace adicción por eso? Claro que sí. Ser esclavo me habla de heridas del pasado. Ser esclavo me habla de ¿qué? De vivir sometido bajo el pecado, bajo la opresión. Y el Señor dice, yo he visto esta aflicción. El Señor conoce cuál es tu aflicción y la mía. El Señor sabe por qué tú y yo estamos ¿qué? Siendo oprimidos, siendo esclavizados. Y eso a mí me habla de algo, me habla de que el Señor se interesa mucho en lo que nos ocurra a ti y a mí. Entonces Dios ve nuestra opresión y escucha el clamor. No sé si te ha pasado que hay momentos en los cuales en tu vida dices, ya quiero salir de esta situación, ya no soporto más estar así. ¿Sí? ¿A consecuencia de qué? De nuestros actos, a consecuencia de nuestros errores, a consecuencia de las malas decisiones que tú y yo hemos tomado bajo este tipo de esclavitud. Bajo la esclavitud tú y yo hemos tomado bastantes situaciones, ¿sí? No sé si te puedas mirar al pasado, a lo mejor si tú eres esclavo del alcohol, por ejemplo, de la droga, ¿sí? Vivíamos sometidos. ¿Y qué decíamos a veces? Yo lo puedo controlar y nunca lo podemos controlar. Esa es la verdad. Nunca lo podemos controlar. Decimos, es que yo tomo cuando yo quiero y como quiero y lo que sea. Ok, la Biblia no consume, no prohíbe el consumo del alcohol, pero ¿qué pasa cuando vivimos esclavos de ese tipo de cosas? ¿Vivimos en esclavitud? Claro que vivimos en esclavitud. Y el Señor en esta mañana nos dice, Él quiere liberarnos. Él quiere traer fuerzas nuevas a tu vida y a la mía. Entonces fíjate lo que sigue diciendo el Señor en el 8. Dice, he pues conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. En otras palabras, el Señor quiere ¿qué? Liberarte a ti y a mí. Quiere liberarnos de la opresión. Quiere liberarnos del miedo. Quiere que tú y yo seamos verdaderamente libres. Fíjate lo que dice en Romanos 1:21. Vamos a Romanos 1:21. Y en Romanos, a lo mejor tú y yo estamos pensando, bueno, ¿de qué tengo que ser libre? Yo en ese tiempo del Éxodo, yo ni vivía, Luis, ¿no? Yo ni existía, ¿no? Lo mismo que a veces ahorita vamos a ver que a veces ponemos un argumento ahí en nuestra mente. Fíjate lo que dice Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué locura, ¿no? ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Me está diciendo algo. Dice el 21, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como Dios. En otras palabras, conocieron a Dios, pero ¿qué? Le rechazaron, lo ignoraron, lo hicieron a un lado. No les importó para nada lo que el Señor decía sobre ustedes mismos. Es lo que me está diciendo aquí el verso. Entonces, Pablo aquí está afirmando algo, que el conocimiento que tenemos de Dios, a veces tú y yo, no es que lo ignoremos, ¿sí? Es que lo rechazamos. Es que aún sabiéndolo, lo hacemos a un lado. No nos interesa conocer lo que Dios quiere para con tu vida y con la mía. En otras palabras, queremos vivir, ¿qué? Como esclavos, ¿sí? Me regreso a la historia de los egipcios. Israel, cuando es liberado del pueblo de los egipcios y pasan sobre el mar se abre, ven un tremendo milagro, pasan al otro lado, Dios cubre todo otra vez el mar, el ejército contrario, que era el ejército egipcio, muere ahí ahogado, el pueblo está celebrando, está dando alabanza a Dios, empiezan a caminar en el desierto hacia la promesa, hacia la tierra prometida y empiezan a quejarse. Estábamos mejor cuando éramos esclavos. No sé si te pasa que conocemos a Dios,
el Señor nos libera, el Señor nos lleva a una tierra espaciosa, a un lugar mejor, pero hay momentos que de repente decimos, híjole, estaba mejor cuando era yo esclavo. Estaba yo mejor cuando era bien neurótico, por ejemplo, ¿no? Estaba yo mejor cuando tenía un amante, a lo mejor, ¿no? Estaba yo mejor cuando hacía lo que yo quería, ¿no? Estaba yo mejor cuando a lo mejor estaba ahí bebiendo, me estaba alcoholizando, estaba yo mejor cuando estaba en el temor. ¿Y vivo con qué? Con queja. El Señor me está diciendo aquí, conocieron a Dios, pero ¿qué? Le rechazaron. Aquí hay algo muy importante. Tú y yo hemos rechazado a Dios después de que le conocemos, después de que sabemos quién es Él, lo que Él hace en nuestras vidas. Porque dice aquí esto, dice, ustedes, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué me quiere decir esto? Estamos aquí sentados, escuchando de la palabra, de lo que Dios dice, ¿y qué estamos pensando? No, eso no. No, eso es invento de él. No, me está tirando. Sí, me está tirando a mí. Sí, como le conté esto y esto, a fuerza, por eso está hablando de mí. No le vuelvo a contar nada, ¿no? O estamos aquí sentados y que, no, es que eso es lo que, eso era en otro tiempo, ¿no? Yo luego a veces decía, es que la Biblia ya es muy anticuada, ya está caducada. Yo decía eso cuando tenía unos tantos, no sé, 19, 20, algo así. Si es que la Biblia ya está caducada, eso es para viejitos, eso ya no sirve, ya no funciona, ya está anticuado, ¿no? Y no, me doy cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, está vigente hasta nuestros días. Y estamos sentados y de repente estamos con conceptos de ¿qué? De nuestro propio razonamiento. Está bien lo que dicen ahí, pero eso es solamente una parte. ¿Sí? Empezamos a decir, es que solamente es una parte, la parte de Dios y la parte que tengo que hacer en el mundo. Y no, el Señor está involucrado en todos tus asuntos, en tu negocio, en tu familia, en tu trabajo, en todas las cosas que realizas, en tu estudio. El Señor se involucra en todo. Pero ¿qué dice aquí? Lo hemos rechazado. Y fíjate lo que dice el versículo 22, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos, y dice una serie de cosas aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Se creyeron sabios, pero al apartarse de la verdad de Dios, se volvieron necios. ¿Saben? ¿Alguien sabe qué significa la palabra necio en la Biblia? ¿No? En el griego, la palabra necio me habla de tonto, me habla de estupidez. Oh, ¿cómo dices eso, no? ¿Cómo dices esa palabrota ahí en el altar, no? Eso significa la palabra necio. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, cambiaron a Dios por su necedad, cambiaron a Dios por sus, ¿qué? Por sus tonterías. Eso es lo que está diciendo aquí la traducción. Entonces, es una necedad falsa que se disfraza de sabiduría. Tú crees que tienes la razón, ¿sí? Todos pensamos que tenemos la razón. Por ejemplo, los hombres. Todos pensamos que manejamos bien, ¿sí? Si no, si yo manejo muy bien, ¿no? Y si observas, todos los demás son tontos, inmensos y no saben manejar, menos tú. Tú sí sabes manejar muy bien. ¿No me crees? Date una vuelta aquí en la glorieta abajo del puente atirantado. Todos los piensan, es que ese no se sabe meter, ¿no? Y bueno, y tú sí, tú sí manejas excelente, tú eres mejor que todos manejando, ¿no? O sea, ve, obsérvalo. ¿Quieres otro ejemplo? Mujeres, ay, es que esa señora es bien chismosa. Es que esa señora, estás en la junta del colegio de tus hijos, ¿no? Es que esa señora es bien polilla, ¿no? Y crees que tú tienes que la razón, y la otra parte que cree que también tiene la razón, y se arma un conflicto. Entonces, siempre vivimos con esa necedad disfrazada de sabiduría. Hemos cambiado al Dios, ¿sí? Al Dios incorruptible por cosas que corruptibles. Fíjate lo que dice el versículo 23. Perdón, el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó, no es cierto, ese no lo tengo, ¿verdad? ¿O sí lo tengo? Al 23, perdón, al 24 sí lo tengo, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Concupiscencias me habla de deseos, ¿sí? Me habla de un deseo carnal. Dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en el deseo de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya, dice,
ya mentira, perdón, deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En otras palabras, lo que me está diciendo aquí, ¿qué es? Es que hemos levantado ídolos, ¿sí? Está diciendo aquí, hemos cambiado a este Dios, hemos cambiado al Dios de verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas lejos de al Creador. Y tú a lo mejor piensas, no es cierto. ¿Cuánto honramos y adoramos al dinero? ¿No? Si no, es que el varo, ¡pum! No. Nos perdemos en eso. ¿Cuánto honramos a demás personas? ¿No? ¿Cuánto honramos a nuestros hijos, por ejemplo, no? Ay, no, o sea, casi hacemos un cuadro de nuestros hijos así grandote como tipo, ¿cómo se llama la mamá de Albertano? Doña Lucha, así, tipo Doña Lucha, y le rezamos de, no, yo no tengo ídolos, ¿en serio? ¿En serio? No, mi hijo, no, mi hijo, no, ¿cómo mi hijo? No, mi hijo, no. ¿En serio? Levantamos a otras personas, dinero, trabajo, fama, ¿sí? Dice, hemos cambiado al Creador por las cosas creadas, ¿sí? Entonces, Dios respeta la decisión de cada hombre. En otras palabras, Dios nos manda que tú y yo reaccionemos de manera obediente a su voz, pero si tú y yo no lo hacemos, pues el Señor dice, te entrego al deseo de tu corazón. En otras palabras, ¿te acuerdas cuando papá o mamá nos decían, ¿eso quieres? Entonces no me estés, ¿qué te decían? Molestando, ¿no? Eso, ya no me estés molestando. O cuando ibas a decir, mamá, ¿me das permiso? No, es que mamá va y tal, no. Y de repente ibas así, ya la altabas y decías, ¿qué te decían? Bueno, haz lo que quieras, ¿no? Y hacías lo que querías y de todos modos te iban como en feria, ¿no? Entonces, es lo que el Señor está diciendo. Por eso, si tú quieres seguir por ese camino, entonces haz lo que quieras. Es un camino de qué? Que te vas a tropezar, te vas a caer, va a traer corrupción, va a traer muerte. La paga del pecado me dice que es muerte. Entonces hemos cambiado, hemos vivido en este intercambio de idolatría, de idolatrar cosas, personas, situaciones, instituciones por la honra que le debemos a Dios, ¿sí? Y fíjate lo que dice Romanos 3:23. ¿Esto de qué me está hablando? Porque a lo mejor tú estás sentado y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el día de la celebración de México? Que gracias a que vivimos en esos deseos, estamos viviendo de una forma esclavizada. Vivimos por nuestra sabiduría falsa, ¿sí? Vivimos por nuestro propio racionamiento. A lo mejor tú y yo pensamos, yo no he pecado, es que yo hago cosas buenas. Es que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, ¿no? Fíjate lo que dice 3:23, Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién? Todos. Yo no he hecho nada. Te voy a decir algo. Has dicho a lo mejor en un momento, oh, válgame Dios, ¿no? O, por Dios, ¿no? O has dicho así de, no, te lo juro por Dios, ¿no? ¿Has dicho alguna vez eso? ¿Sí? Estamos agarrando el nombre de Dios en vano. Y si revisamos, ¿eso qué es? Es pecado. ¿Alguien ha robado un chicle de repente? No, es que no. A veces pensamos que, por ejemplo, pensamos en un pecador. Piensa en un pecador, el más grande. Piensa en uno famoso, Chapo Guzmán, ¿no? El Chapo Guzmán, que es un narcotraficante que robó, está acusado de robar, de matar, de violar, de narcotráfico, etcétera, ¿no? Está acusado de eso. Y ese brother no es tan pecador, o más bien, no es más pecador que tú y que yo. No lo es. Porque si tú y yo hemos transgredido lo que sea, hemos mentido, hemos hecho lo que sea, dice aquí, todos son pecadores, por cuanto todos pecaron. Todos. Entonces estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú y yo somos, ¿qué? Somos acusados de un delito frente a Dios. Si ahorita estuviéramos en un tribunal y estuviera Dios como juez, tú y yo estuviéramos, ¿qué? Destituidos. Estaríamos condenados ¿a qué?
a la cárcel, a la prisión, a vivir en esclavitud. Eso es lo que me está diciendo Romanos 3:23. Todos pecaron. No hay distinción entre un pecador y otro pecador. No hay. Voy a hacer la misma pregunta que hice la otra vez. Piensa en la persona más pecadora que conozcas. En la más pecadora que conozcas. ¿Ya lo tienes ahí en tu mente dibujada? ¿Ya? ¿Rápido? Así que dices, no, esta brother, no manches, se han ido bien recio. ¿Ya lo tienes? Si estás pensando en una persona que no eres tú, hay un problema. Si estás pensando en una persona que no eres tú, hay un problema. Porque tú debes de saber que tú eres el mayor pecador de entre todos. Tú, yo soy el más pecador de entre ustedes. ¿Por qué? Porque estoy destituido de la gloria de Dios. No hay distinción. No hay una distinción. Entonces, el Señor me está diciendo que estoy destituido de su gloria. En otras palabras, estoy viviendo de forma, y se me iba mi hoja, estoy viviendo de una forma separado de Él. El pecado es lo que me separa de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 5:19. ¿Y por qué? ¿Por qué soy culpable delante de Dios? A lo mejor te estás preguntando, ¿por qué soy esclavo según tú? ¿Por qué estoy viviendo de una forma esclavizada? Fíjate lo que dice el 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjate, lo voy a volver a leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De quién me está hablando aquí? De Adán. ¿Alguien conoce a Adán? ¿Sí? No al doctor, ¿eh? No, ¿alguien conoce a Adán? Adán es el primer hombre. ¿Sabes lo que significa el nombre de Adán? El nombre de Adán significa humanidad, humanidad. Entonces, cuando este hombre llamado Adán, que se le encargó, Dios le encargó cuidar del huerto, cuidar del jardín del Edén, cuidar del paraíso, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Y a lo mejor tú, que eres hombre, estás pensando, no es cierto, fue Eva, ¿no? No es cierto, Eva es la culpable, ¿eh? Si no hubiera existido Eva, es por eso que las mujeres nunca entienden, ¿no? Nunca se dejan guiar por la razón del hombre, ¿no? ¿Dónde estaba Adán? ¿Sí? Adán, de hecho, le dice a Dios, la mujer que tú me diste me dio del fruto, ¿sí? O sea, no culpa a la mujer. ¿A quién está culpando? A Dios. La mujer que tú me diste. ¿La instrucción para quién fue? Para el varón, para el hombre. ¿Quién era el que tenía que cuidar el huerto? ¿Quién tenía que cuidar a la mujer? ¿Quién tenía que ser el proveedor? ¿Quién tenía que ser la cabeza ahí? ¿Eva? No. Eva fue engañada, sí, pero no tuvo la responsabilidad. La responsabilidad tuvo ¿quién? Adán. Y dice aquí que por ese que desobedeció, muchos fuimos constituidos pecadores, ¿sí? Fuimos constituidos pecadores desde ahí. En otras palabras, desde ese pecado, la muerte y el pecado entraron a la humanidad. Y entonces continúa diciendo, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué está diciendo ahí? Jesús es aquel que obedeció al Señor y por la obediencia de Él somos constituidos, ¿qué? Justos. Entonces me está enseñando algo. Por la desobediencia de Adán todos hemos sido pecadores, pero por la obediencia de Cristo todos somos ¿qué? Hechos justos. Todos somos ¿qué? Perdonados. Por la obediencia de Cristo somos libertados. Entonces hay una esperanza, porque continúa diciendo aquí, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando hubo mucho pecado en la humanidad, sobreabundó que hubo más gracia, hubo perdón. Sin embargo, la gracia de Dios es más grande que el pecado. Donde el mal abunda, la gracia sobreabunda. No sé si lo estás entendiendo así, pero entonces en este sentido lo que me está diciendo es que Adán arruinó la creación por su desobediencia, pero Cristo restauró todo por su amor, por su obediencia. Entonces es ahí donde yo puedo saber
¿Dónde voy a encontrar mi verdadera libertad? ¿Quieres ser libre? Te pregunto, ¿quieres ser libre de todas esas cosas que ya mencionamos? Tú y yo somos aquí, según esto, según el libro de Romanos. Déjame decirte que el libro de Romanos está constituido en su parte inicial como una acta de acusación. ¿Alguien sabe qué es un acta de acusación? Sí, licenciado en Derecho. ¿Qué es un acta de acusación? Pues quiero imaginar, bueno, si es con base a la religión o independientemente, base a la acusación puede ser un escrito, Ajá. un documento donde se redacten toda culpa, ¿no? Exacto. Ahí está. Es que si no saben, Edwin es licenciado en Derecho. Cualquier cosa, ahí él los puede sacar de un business. Entonces, te estoy haciendo promoción, ahorita me pasas una manita. Entonces, claro, dice, es un documento donde hay donde hay una culpa hacia una persona, ¿sí? Esta es nuestra acta de acusación. Tú y yo estamos acusados, ¿por quién? ¿Por el Ministerio Público? No, por nuestro propio pecado, por nuestros propios deseos, por nuestras, dirían las abuelitas, por nuestras negras intenciones. Tú y yo somos constituidos delante de Dios, ¿qué? Pecadores. Pero esto dice algo extraordinario, que entonces en el Señor encuentro esta libertad. En otras palabras, hay una carta de acusación, como ahorita nos lo explicaba Edwin, pero también hay una carta ¿de qué? De liberación. En otras palabras, eres culpable de estos delitos, pero también eres libre si tú sigues a Jesús. Si tú crees en Cristo, si tú crees en Cristo, vas a encontrar la verdadera libertad y vas a experimentar una nueva vida, una vida diferente, una vida útil en el Señor. Dice la palabra que Él nos creó ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Por qué nos inclinamos luego a lo malo? ¿Por qué nos sometemos luego a lo malo? Luego agarramos las cosas malas. Si lo decíamos el miércoles, te dice alguien una ofensa, esa sí la crees. El Señor te dice que tú eres una persona que está hecha bajo su propósito, esa no la creemos, ¿sí? Empezamos a cargarnos de culpas, eso sí lo creemos. Las personas nos empiezan a juzgar, a criticar, eso sí lo creemos. Las personas nos empiezan a rechazar, eso sí lo creemos. El Señor nos dice, eres aceptado, eres amado, eres perdonado, eres restaurado, estás creado para un propósito mayor, eso no lo creemos. Pensamos que son mentiras. Hemos cambiado la verdad de Dios por mentiras. Por mentiras. ¿Por qué? Porque vivimos entonces, ¿qué? Bajo la esclavitud. Solamente queremos vivir con la hoja de ¿qué? De acusación. Cuando no sabemos que somos libres. O sea, el Señor me ha hecho libre del miedo, me ha hecho libre de la depresión, me ha hecho libre del sentimiento de suicidio, del sentimiento de inutilidad. Me ha hecho libre de todas las cosas que me estuvieron marginando durante años. Cuando hubo muchas quizás palabras de descrédito hacia tu vida, de que no podías, de que no valías, de que tú eras un tonto, de que tú eras una tonta, de que no ibas a poder. Cuando hubo palabras de rechazo hacia tu vida, el Señor te dice, tú eres libre de todo eso. El Señor te ha hecho libre. Y si el Señor te ha hecho libre, no importa lo que las otras personas digan, tú sabes que le perteneces al Señor. ¿Alguien se acuerda de la película de Toy Story? ¿Qué pasa? ¿Alguien se acuerda de Forky? ¿No? ¿No vieron esa? Cuando un tenedorcito, ¿sí? Que tenía ojitos y que él se creía que... ¿Alguien se acuerda que se creía que? Basura. Decía, soy basura, y se aventaba el sol al bote de la basura. Y Woody le decía, no, tú tienes una identidad. Tú le perteneces a alguien. Casi Woody le estaba predicando. En ese tiempo la dueña era Molly, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, era una niña. ¿Sí? O sea, no, tú tienes una dueña, tú tienes a alguien a quien le perteneces. Ve abajo de tu pie, trae un nombre. Ve en tu corazón, trae su nombre y es el nombre de Cristo. Tú le perteneces a Él. Has sido hecho por Él y para Él y por los propósitos de Él. No has sido hecho para el pecado. ¿Dónde dice ese choro? Acompáñame a Mateo 27:17 para ir cerrando esto. En Mateo nos expone una historia que a lo mejor tú y yo hemos escuchado, que a lo mejor tú y yo hemos conocido, y habla sobre Barrabás. ¿Barrabás quién fue? Barrabás fue un hombre
que era constituido, ¿qué? Era llamado, ¿qué? Pecador. Sí, lo conocían como pecador. Era un revoltoso, lo tenían como revoltoso, como un hombre que hacía revueltas políticamente, que aquejaba constantemente a los fariseos, al pueblo de Roma. Y Barrabás estaba preso. Barrabás estaba condenado ¿a qué? A muerte, ¿sí? Y fíjate lo que dice en el versículo 17 y al 26. Dice en el versículo, dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. O sea, observa, Pilato y ella, su mujer de Pilato, sabían que Jesús era ¿qué? Era un hombre justo. Dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Te lo vuelvo a repetir, ¿quién era Barrabás? Era un pecador, como tú y como yo. Era un asesino, alguien que hacía revueltas, era considerado alguien ruin, estaba sentenciado a muerte, era un culpable, él ya tenía una sentencia de ¿qué? De muerte. Barrabás tenía que ir a la cruz. Barrabás tenía que ser crucificado. Y dice aquí, y que Jesús fuese muerto. Y en el 21 dice, perdón, en el 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viniendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de ese justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Si Jesús iba a ser crucificado en el derecho romano, si Jesús iba a ser azotado, ya no tendría que haber sido crucificado. En el derecho romano nada más era un castigo, era o lo azotabas o lo crucificabas. ¿Y qué le hizo? Lo mandó a azotar. ¿Y también qué? Lo manda a crucificar. Él dice, fíjate a Pilatos. Pilato quería ¿qué? Quedar ¿qué? Bien con el pueblo. Estaba de quedar bien, dice, yo me lavo las manos, inocente soy de la sangre de ese justo. Pilato sabía el mismo que Jesús era ¿qué? Era justo. Pilato sabía que Barrabás era ¿qué? Culpable, era un sentenciado a muerte. En otras palabras, en esta mirada, no sé si has visto esta película de la Pasión de Cristo, cuando se cruza la mirada de Jesús con la de Barrabás. Tú y yo éramos Barrabás. Tú y yo somos Barrabás. Estábamos sentenciados a muerte por revoltosos, por asesinos, por injuriosos, por chismosos, por metiches, envidiosos, por lujuriosos, por lo que tú quieras. Estábamos sentenciados a muerte. Pero hubo un intercambio, ¿sí? Jesús tomó el lugar de Barrabás y fue a la cruz. No solamente fue a la cruz, fue azotado. Te lo vuelvo a repetir, dentro del derecho romano, él ya no tenía que haber sido crucificado, no tendría que haber sido azotado. O lo mandabas a la cruz o lo azotabas. Jesús tomó tu lugar de pecador y murió por ti y por mí. Barrabás era un asesino, ya lo vimos. Todos estábamos en esa celda del pecado sin derechos a una excusa, sin derechos a libertad. Sin embargo, el Señor fue el que nos trajo la verdadera libertad. Piensa en esto. La Biblia ya no dice nada de Barrabás después, ni la historia menciona a Barrabás. Después de este hecho ya no se sabe nada de Barrabás. No se sabe si Barrabás se arrepintió, si Barrabás cambió de parecer, si cambió su manera de pensar, si se convirtió, o Barrabás siguió haciendo lo mismo. Lo que sí sabemos es que Barrabás fue ¿qué?
fue libre, fue puesto en libertad. ¿Te imaginas a Barrabás saliendo de esa celda? No dice la Biblia cuánto tiempo estaba encarcelado y sentenciado, solamente dice que fue libre. Fue este intercambio entre Jesús y él. Tú y yo éramos ese Barrabás. Así es que hoy en esta mañana piensa, ¿cuánto ha costado tu libertad? Tu verdadera libertad. Tu verdadera libertad costó la sangre de Cristo. Tu verdadera libertad costó que el Señor fuera azotado, fuera humillado, fuera escarnecido, ¿sí? Fuera hecho muerto. Y que tú y yo hoy no tuviéramos ¿qué? Culpabilidad. Que tú y yo hoy viviéramos ¿qué? En santidad, viviendo como santos. ¿Cómo? No, yo no soy santo. Sí, sí lo eres. Si tú crees en Jesús, dice la Biblia que eres llamado santo. Y empiezas un proceso de santificación, o sea, de transformación. Y eso le costó a alguien. Te pones a pensar en nuestra historia de México. ¿Qué dice nuestra historia de México? Que hubo héroes que nos dieron patria y libertad, ¿no? Y que murieron. Y ahí te cuentan la historia de los niños héroes, ¿no? De Juan Escutia agarró la bandera y de repente Juan Escutia agarró una bandera, se envolvió en ella y brincó desde lo más alto del castillo de Chapultepec. Y tú vas al castillo de Chapultepec y donde dicen que cayó, sí, tú dices así matemáticamente, dices, no, pues como que no cuadra, o sea, el peso, el aire, o sea, tuvo que haber dado como unas no sé cuántas vueltas a tanta velocidad para salir disparado en un tiro parabólico y caer ahí. O sea, no fue así. ¿Sí? Hubo personas que dieron su sangre, ¿sí? Que murieron en guerras, ¿sí? En la guerra de independencia, revolución, etc. Pero ninguna de esas víctimas se va a comparar a esta que te hizo libre. Que a este hombre sí le costó verdaderamente toda su sangre porque él era un hombre justo. Te pregunto, ¿qué hacemos con la libertad que Cristo nos da? ¿Qué hacemos con la libertad que Cristo te da? Ojo, la libertad no es libertinaje, la libertad no es licencia para hacer lo que tú quieras, ¿eh? ¿Qué hacemos con la libertad que Cristo te da? Con la libertad que Cristo te da, amas a tu mujer, amas a tus hijos, estás con ellos, ¿sí? Amas al necesitado, perdonas la ofensa, ¿sí? Restituyes, te sacrificas, no vives para contigo mismo, sino para con los demás. ¿Qué haces con la libertad que Dios te da? ¿Qué haces? ¿Le quieres conocer más? Fíjate lo que dice el último, Filipenses 2, versículo del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Observaste? Jesús no quiso ser igual a Dios. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer, ¿sí? Pero nació en un pesebre, en un lugar donde comían los animales. Nació en un establo de una mujer prácticamente que era en ese tiempo campesina, una niña de 15 años, virgen. Ahí decidió nacer el Rey de Reyes, el que murió por ti, por mí, el que murió por nuestra salvación. Ahí dice, no estimó a ser como Dios, ni en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, o sea, renunció a sí mismo, se hizo humilde, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. En otras palabras, esto de siervo me habla de esclavo, de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se hizo qué? Obediente. ¿A quién? A Dios. No se aferró a su deidad, no se aferró, dice, se humilló a sí mismo. En otras palabras, se humilló para que tú y yo le pasáramos por encima. ¿Vieron todos? Siempre cuento la historia de un ave que cuida de sus pajaritos, pero esta vez voy a contar, bueno, esta historia que vimos todos en este incendio que hubo allá en México, y de la famosa abuelita que, pues, no sé si decir lamentable o gracias a Dios ya está en la gloria del Señor. ¿Y cómo sé que está en la gloria de Dios? Porque se despojó de sí misma. ¿Sí viste lo que hizo? Agarró a su nietecita, la cubrió así lo más que pudo y no dejó que el fuego le llegara.
Creo que nada más que hay unas quemaduras que tiene la bebé en su bracito, algo así, pero está bien. Esa mujer, ¿sí? Agarró a su nietecita, a su generación, se despojó de sí misma para dar lo mejor y que no le llegara el fuego a su hijita o a su nietecita, ¿sí? ¿Qué crees que pasó con Cristo? En medio de un incendio de pecado, el Señor nos tomó, nos cubrió, se puso Él para recibir el castigo y morir por ti y por mí para que tú y yo viviéramos. Se despojó de sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Valoras esa libertad? Digo, mañana que estés escuchando a la Shema, aunque diga ¡Viva México! Y tú ¡Viva! ¿No? Ponte a pensar, tú y yo somos libres, tenemos una libertad verdadera y es esta. Esto es lo que verdaderamente nos hace libres, libres del pecado, por la gracia del Señor. ¿Valoras esta libertad? ¿La valoras realmente? ¿Valoras que el Señor tomó tu lugar y el mío? Que tú y yo somos este Barrabás que habíamos sido condenados a muerte, pero el Señor nos perdonó y tomó nuestro lugar. Así es que hoy tú habla con el Señor. En esta mañana cierra tus ojos un momento